Hombre rico enterró a una yegua embarazada en medio del desierto, pero lo que sucedió después, nadie podría creerlo. Imagínate, en medio de un desierto gigante, donde el sol parece derretir la piel, un hombre rico, lleno de arrogancia, arrastra a una yegua embarazada como si no valiera nada. La pobrecita apenas lograba caminar, tropezando en la arena caliente, con la barriga pesada balanceándose a cada paso. El hombre ni siquiera miraba hacia atrás, jalaba la cuerda con tanta fuerza que parecía querer arrancarle la cabeza. Cuando llegó a un espacio abierto, soltó a la yegua allí mismo y comenzó a cavar un hoyo poco profundo en la arena. Cada golpe de la pala era como un puñetazo en el pecho para quien presenciara aquella escena. La yegua, sin entender nada, solo temblaba intentando hallar una salida que no existía. Pero lo que ese sujeto no imaginaba es que aquella historia estaba lejos de terminar allí. Había algo que ni él ni nadie podían controlar y que lo cambiaría todo. El hoyo no era grande, pero para una yegua cansada y con un potro en la barriga era como cavar su propia fosa. Sin piedad ni compasión, el hombre arrastró a la yegua por la cuerda hasta el centro del hoyo y comenzó a arrojar arena sobre ella, como si estuviera enterrando basura. La yegua intentó salir, tiró de sus patas, relinchó tan fuerte que hasta los buitres que volaban allá arriba cambiaron de rumbo. Pero él solo se reía, satisfecho, como si se estuviera librando de un problema. Cada vez que la arena subía, los ojos de la yegua se abrían llenos de miedo, como si suplicaran ayuda. Y fue entonces, en ese momento en que todo parecía perdido, que algo diferente empezó a suceder, algo que él jamás podría haber esperado. Mientras la arena iba cubriendo las patas de la yegua, el cielo comenzó a cambiar. Un viento extraño levantó el polvo alrededor, haciendo que el hombre rico se cubriera la cara con el brazo. Miró hacia el horizonte, irritado, pensando que se trataba de una simple ráfaga de viento. Pero aquello era diferente. La yegua, aunque semienterrada, dejó de retorcerse por un segundo, como si también hubiera sentido que algo estaba cambiando. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, como si el desierto contuviera el aliento. El hombre ignoró la señal, se encogió de hombros y siguió arrojando arena, creyendo que nada obstaculizaría sus planes. Poco sabía él que, en ese mismo instante, alguien muy especial ya estaba en camino, sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. A unos kilómetros de allí, una camioneta vieja avanzaba despacio por un camino de tierra. Al volante estaba Miguel, un chico sencillo, de esos que conocen cada olor y cada sonido del desierto. Había salido temprano para buscar su mula perdida, pero una sensación extraña en el pecho le hizo cambiar de ruta de repente. Algo está mal hoy, pensó, acomodándose el desgastado sombrero en la cabeza. Y no era solo impresión. El perro que iba con él, el fiel Lucho, también estaba inquieto en el asiento trasero, lloriqueando y oliendo el aire a través de la ventana abierta. Miguel aún no sabía qué era, pero algo en su interior le decía que debía seguir aquella sensación y rápido. Cuanto más se acercaba a la región de las dunas, más extraño se volvía el viento, silbando entre las piedras como si intentara dar algún aviso. Miguel aceleró el paso, el corazón latiendo fuertemente, sin saber si era miedo o prisa. De repente, Lucho saltó por la ventana y se lanzó al frente, ladrando desesperadamente. Sin pensarlo dos veces, Miguel dejó el carro y corrió tras él. Fue entonces que, subiendo una pequeña colina de arena, vio, allá abajo, casi oculta por el montón de arena, estaba una yegua blanca, sumergida hasta el pecho, intentando respirar con dificultad. Y a su lado, nada. No había señal alguna del hombre que había cometido aquella barbaridad. El corazón de Miguel se aceleró. Sabía que, si no hacía algo rápido, aquella yegua y el potro que llevaba
no tendrían ninguna oportunidad. Sin perder tiempo, descendió la colina corriendo, mientras se quitaba la camiseta para intentar limpiar la cara de la yegua, que ya casi no podía abrir los ojos por culpa de la arena. «Tranquila, niña, estoy aquí», susurraba, tratando de no asustarla más. Lucho cavaba frenéticamente con sus patas, esparciendo arena por todos lados, como si también entendiera la urgencia de la situación. Pero lo peor aún estaba por venir. Al tocar la barriga de la yegua, Miguel se dio cuenta de que ella estaba entrando en trabajo de parto, justo allí, en medio del desierto. Miguel sintió un nudo en la garganta. Ahora no se trataba solo de salvar a la yegua, se trataba de salvar 2 vidas. Solo, sin equipo, sin ayuda, en medio de la nada. Miró a su alrededor buscando cualquier cosa que pudiera utilizar, pero solo había arena, piedras y calor. Aún así, rendirse no era una opción. Se arrodilló junto a la yegua, trató de calmarla con la voz y empezó a cavar con las manos, removiendo la arena lo más rápido que podía. Cada segundo parecía una eternidad. La yegua gemía suavemente en un sonido que parecía mezclar dolor y esperanza. Miguel sabía que tenía que actuar rápido, pero el desespero intentaba apoderarse de él con cada nuevo relincho de dolor. El sol golpeaba tan fuerte que parecía quemar hasta el alma, pero Miguel ya no sentía el calor. Solo podía pensar en salvar aquella vida. Lucho no dejaba de cavar, esparciendo arena por todos lados, como si entendiera que el tiempo se agotaba. Miguel removía la arena con las manos, utilizando hasta sus brazos para excavar más profundo. Finalmente, consiguió liberar las patas de la yegua. Ella intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. El peso de su vientre y el esfuerzo que ya había realizado dejaron sus músculos casi sin fuerza. Miguel miró hacia la lejana carretera con la esperanza de ver a alguien, pero el desierto parecía más vacío que nunca. Sin perder tiempo, buscó en el carro una botella de agua, casi caliente, por el calor. Con cuidado, mojó los labios de la yegua y le pasó un poco por la frente. «Aguanta, niña, eres fuerte, saldrás de esto», repetía como un mantra, intentando transmitirle toda la fuerza que tenía. La yegua, aún débil, pareció comprender. Sus ojos, antes vidriosos de miedo, parpadearon despacio como si dieran las gracias. Pero el desespero regresó enseguida. Miguel vio romperse la bolsa amniótica. El potro iba a nacer allí, en esa arena ardiente, y él sabía que, si no hacía algo, perdería a ambos. Miguel respiró hondo, se limpió las manos llenas de arena en el pantalón y se preparó. No tenía equipo, no había médicos, ni siquiera sombra. Solo tenía fe y el deseo de salvar aquellas vidas. Lucho, inquieto, trotaba a su alrededor, lloriqueando como si implorara que Miguel lograra ayudar. Con mucho cuidado, apoyó la cabeza de la yegua en su regazo y comenzó a asistir el parto, de la misma manera en que recordaba haber visto parir a los caballos en la granja de su abuelo. El tiempo parecía correr en su contra, pero Miguel ya había hecho una promesa silenciosa en ese instante. No saldría de allí sin salvar a esa familia. El parto comenzó complicado. El potro parecía estar atascado, y la yegua, débil por el calor y el cansancio, apenas tenía fuerzas para empujar. Miguel sudaba frío, no solo por el calor, sino por el miedo de no poder lograrlo. «Vamos, niña, solo un poco más, tú puedes», decía, tratando de mantener la calma. Lucho ladraba y cavaba el suelo como si pudiera ayudar de algún modo. Miguel tiraba suavemente con mucho cuidado, recordando las enseñanzas de antaño. Con cada tracción, el potro se deslizaba un poco más hacia afuera, pero la yegua estaba casi sin fuerzas. Miguel sabía que luchaba contra el tiempo y contra el desierto. Cuando finalmente el potro salió, cayó en la arena caliente con un golpe sordo. Quedó inmóvil.
Miguel ni lo dudó. Tomó al potro en sus brazos y comenzó a quitarle la arena de la boca y del hocico con sus manos, soplando, rezando, llorando todo a la vez. «Vamos, pequeño, respira, por favor», susurraba como si el potro pudiera entender. Fueron los segundos más largos de su vida, hasta que de repente un sonido débil, casi imperceptible, escapó del potro. Un gemido, una señal de vida. Miguel gritó de alegría, asustando hasta a Lucho, que saltó a su alrededor ladrando sin parar. Miguel recostó al potro junto a la madre, aún medio aturdido, pero vivo. La yegua, con los ojos llenos de cansancio, estiró el cuello y lamió suavemente al pequeño, en un gesto tan lleno de amor que Miguel no pudo evitar derramar lágrimas. Sabía que aún no había terminado. Tenía que sacar a ambos de allí antes de que el sol acabara con lo que él acababa de salvar. Sin perder tiempo, corrió hacia la camioneta, agarró una lona vieja que usaba para cubrir cargas y volvió corriendo. Envolvió al potro primero, para proteger su piel sensible, y luego trató de ayudar a la yegua a levantarse. Ella apenas tenía fuerzas, pero parecía entender que debía intentarlo. Con mucho esfuerzo y palabras de aliento, Miguel logró que la yegua se apoyara sobre sus patas y diera algunos pasos vacilantes. Lucho corría a su alrededor, ladrando como si celebrara cada metro ganado. El camino hasta la camioneta parecía imposible, pero Miguel no dejó morir la esperanza. Un paso a la vez, entre tropiezos y paradas, la yegua fue avanzando. Cada metro era una victoria. Y justo cuando Miguel pensaba que ya no podría más, algo apareció en el horizonte, una nube de polvo, levantada por un automóvil que se acercaba. Cerró los ojos contra el sol y pensó, ¿será ayuda o más problemas? Miguel se quedó paralizado, con el corazón a mil. Agarró firmemente la cuerda de la yegua y acercó al potro envuelto en la lona, protegiéndolos como pudo. El carro venía rápido, levantando polvo a su paso. Cuando se acercó lo suficiente, Miguel reconoció. Era la camioneta de don Ernesto, el viejo agricultor de la región. Don Ernesto era duro, algo cascarrabias, pero tenía fama de tener un buen corazón, especialmente con los animales. Miguel agitó los brazos, pidiendo ayuda a gritos, y vio cuando el carro frenó de golpe, casi derrapando en la arena. Una nueva esperanza se encendió dentro de él en ese instante. Don Ernesto bajó de la camioneta con el rostro serio, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena frente a él. Una yegua embarazada, toda sucia, casi desmayada, y un potro recién nacido envuelto en una lona. Sin perder tiempo, corrió hacia ellos y ayudó a Miguel a sostener a la yegua. ¿Quién cometió tan bárbara acción?, preguntó con voz ronca de rabia. Miguel solo negó con la cabeza, aún sin poder explicarse bien. No importaba en ese momento. Lo importante era sacar a los tres de allí antes de que el desierto reclamara su precio. Con la fuerza de ambos, lograron poner al potro en la caja y con mucho cuidado ayudar a la yegua a subir. El viaje hasta la granja de don Ernesto parecía eterno. Cada bache en el camino hacía que la camioneta se sacudiera y la yegua gemiera suavemente, pero Miguel se quedó a su lado, acariciándole el cuello y pronunciando palabras de consuelo. Lucho, en el asiento delantero, no quitaba los ojos de ambos, como si también rezara para que todo terminara bien. Cuando finalmente cruzaron la verja de la granja, Miguel sintió un alivio tan grande que parecía que el mundo entero se hubiera aligerado. Pero él sabía que la lucha aún no había terminado. Ahora era el momento de salvar vidas de verdad. Don Ernesto ya había dejado preparado un espacio en el establo, con heno limpio y sombra fresca. Juntos, sacaron a la yegua de la camioneta y la colocaron allí con el mayor cuidado del mundo. El potro, aunque débil, intentaba ponerse de pie, tropezando con sus propias patas delgadas.
Miguel se arrodilló a su lado, ayudándolo, guiándolo, sin soltar su mano ni por un segundo. Afuera, el sol ya empezaba a ponerse y el calor feroz daba paso a una brisa más suave. Era como si, hasta el desierto que antes parecía tan cruel, ahora estuviera apoyando a aquella pequeña familia que se negaba a rendirse. Miguel y don Ernesto pasaron horas cuidando a la yegua y al potro. Les dieron agua fresca, les ofrecieron alimento y se quedaron allí, en silencio, observando cada movimiento de ambos. Poco a poco, la yegua empezó a recuperar el brillo de sus ojos y el potro, terco, finalmente logró ponerse de pie por sí solo. Fue uno de esos momentos simples, pero tan poderosos, en el que Miguel sintió el deseo de agradecer de rodillas por haber llegado a tiempo. Pero aún quedaba una pregunta martillando en la mente de todos. ¿Quién era el responsable de esa crueldad? ¿Y volvería para terminar lo que había comenzado? Don Ernesto, que no dejaba las cosas sin respuesta, decidió actuar. Conocía bien a los hombres ricos de la región. Sabía quién tenía finca por esos lares y quién tenía fama de tratar a los animales como basura. Envió un mensaje rápido por radioaficionado. Cualquier cosa extraña vista hoy en el desierto, avísenme. Mientras tanto, Miguel seguía junto a la yegua, que ahora lamía al potro con cariño, como si agradeciera en silencio haber obtenido una nueva oportunidad. Ese lazo entre madre e hijo, tan puro y fuerte, hacía que Miguel recordara a su propia madre, que siempre decía: quien hace el bien, tarde o temprano, recibe de vuelta. La noticia de la yegua encontrada comenzó a esparcirse rápidamente entre los agricultores de la región. Era imposible ocultar algo tan absurdo por mucho tiempo. En menos de un día, todos comentaban la historia de la yegua enterrada viva y del potro nacido en medio del desierto. Y fue entonces cuando apareció la primera pista. Un peón que había trabajado en la finca vecina contó sin querer: escuché que el doctor César, ese presumido rico, estaba furioso porque su yegua iba a parir un potro defectuoso y mandó deshacerse de ella. La rabia que Miguel sintió fue tan intensa que apretó los puños hasta dolerle. Pero don Ernesto fue claro: deja, la vida sabe cobrar lo que es justo. Y la vida cobró rápidamente. Al día siguiente, una inspección sorpresa llegó a la finca del tal doctor César. Descubrieron una lista de maltratos tan extensa que ni sus caros abogados pudieron ocultarlo. Multas pesadas, incautación de animales, finca clausurada. El hombre, antes arrogante, ahora apenas podía levantar la cabeza ante las cámaras que grababan todo. Miguel vio la noticia en la televisión de la cocina de don Ernesto con Lucho recostado a sus pies y el potro ya más fuerte jugando en el establo. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que se había hecho justicia de la manera correcta. Aún con la justicia hecha, Miguel no podía separarse de la yegua y el potro. Cada día, antes de hacer cualquier otra cosa, iba al establo a ver cómo estaban. La yegua, a quien don Ernesto empezó a llamar Estrella, ya se levantaba con más facilidad, y el potro, lleno de vida, corría torpemente entre los corrales, como si el desierto y la arena caliente fuesen solo un recuerdo distante. Miguel sentía que el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado, y quizás así fuese. Eran sobrevivientes de una misma batalla, unidos por algo que nadie de afuera podría comprender de verdad. Fue en una tarde tranquila, mientras Lucho jugaba a la sombra y el viento traía el aroma del césped cortado, que don Ernesto llamó a Miguel para conversar. Sentados en la veranda de la granja, tomando un café fuerte, el viejo lo miró seriamente y dijo: «Sabes, chico, esos dos ahora son tu responsabilidad». Miguel casi derribó la taza de la sorpresa. «Mío, don Ernesto», tartamudeó, sin poder creerlo. El viejo soltó una risa seca y negó con la cabeza. «Tú salvaste esas dos vidas. Fuiste tú quien no se rindió.
Creo que Estrella y el pequeño te necesitan más que a cualquiera aquí. Miguel no respondió de inmediato, pero en el fondo sabía que ya lo había aceptado. Al día siguiente, muy temprano, Miguel preparó el pequeño corral junto a su humilde casa. Esparció heno fresco, montó una sombra improvisada y trajo cubetas de agua limpia. Cuando don Ernesto llegó con la camioneta, cargando a Estrella y al potro, Miguel sintió un nudo en la garganta. Fue a ayudar a bajarlos, pero en su interior sabía que ahora era diferente. Aquellos dos ya no eran solo animales rescatados, eran familia. Lucho corría a su alrededor, ladrando como si entendiera la importancia de ese momento. Y Miguel, al ver a la yegua apoyar su hocico en su mano con ternura, prometió en silencio: «Nunca más les haré daño». El tiempo pasó. Estrella se recuperó por completo, y el potro, al que Miguel bautizó de Milagro, creció fuerte, hermoso y lleno de vida. Por donde pasaban, llamaban la atención, como si portaran una luz especial. A veces, Miguel se sentaba en la veranda por la tarde, viendo a los dos jugar bajo el atardecer, y se encontraba pensando en cómo todo podría haber sido distinto si no hubiera escuchado aquel llamado en el pecho, ese día en el desierto. A veces, las mayores batallas que enfrentamos son justamente aquellas que al principio parecen no tener sentido, pero al final siempre lo tienen. Con el pasar de los meses, la historia de Miguel, Estrella y Milagro comenzó a esparcirse por la región. No tardaron en llegar personas de lejos, queriendo ver de cerca a la yegua que sobrevivió al desierto y al potro que nació en medio de Bindorism, la arena caliente. Pero Miguel nunca buscó fama. Para él, lo que importaba era simple: cuidarlos, garantizar que tuvieran una vida digna, llena de amor y protección. El reconocimiento de los demás era agradable, claro, pero no era lo que movía su corazón. Cada día con Estrella y Milagro era un recordatorio vivo de que el bien aún hace la diferencia, incluso en un mundo que tantas veces parece olvidarlo. Muchos preguntaban si Miguel no pensaba en vender a Milagro, ya que el potro crecía bonito y fuerte, con una presencia envidiable. Decían que podría ganar una fortuna fácilmente. Pero Miguel no lo pensó ni dos veces antes de rechazar la idea. Para él, Milagro no tenía precio. No era solo un caballo bello. Era la prueba viviente de que la esperanza existe, de que los milagros suceden incluso cuando todo parece perdido. Era parte de la familia. Vender a Milagro sería como vender una parte de su propio corazón. Y él sabía que una promesa hecha en el desierto, ante el sufrimiento, era una promesa sagrada. Cierta tarde, sentado bajo el viejo roble al fondo de la propiedad, Miguel vio a Milagro corriendo libre por el pasto, con Estrella trotando orgullosa justo detrás. El cielo estaba pintado con tonos anaranjados y dorados. El viento soplaba suavemente y Lucho dormía a sus pies. Era una escena simple, pero para Miguel era la imagen perfecta de la felicidad. No necesitaba lujos ni riqueza. Eso era la verdadera riqueza. Ver vidas que casi se apagaron brillando con fuerza, riendo al viento, desafiando el destino que alguien cruel intentó imponer. Era algo más que una victoria, era un renacimiento. Y así, en aquel pedazo de tierra olvidado por el mundo, Miguel construyó algo más grande que él mismo. Construyó esperanza. Cada vez que alguien preguntaba por aquella yegua y por aquel potro, él sonreía y decía: «Esta es Estrella y este es Milagro. Ellos me enseñaron que a veces la vida te lleva al lugar correcto, en el momento justo, para hacer la diferencia que parecía imposible, porque al fin y al cabo, salvar una vida no solo cambia el destino de quien es salvado, también cambia el de quien salva». Y Miguel, Estrella y Milagro lo sabían mejor que nadie. El tiempo siguió su curso, como siempre sucede.
Estrella envejeció con dignidad, cuidada como a una reina en ese pequeño pedazo de tierra. Milagro se convirtió en un caballo imponente, respetado por todos los que lo veían. Pero para Miguel nunca dejaron de ser aquella yegua asustada y aquel potro frágil que sostuvo en sus brazos bajo el sol abrasador. Cada mañana, al dirigirse al establo y encontrarlos esperándolo, sentía una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. La vida pudo haber sido injusta al principio, pero ahora, allí, parecía haber reparado todo de la manera correcta. Algunas personas decían que Miguel tuvo suerte, que fue coincidencia que hubiera pasado por aquel tramo del desierto en el momento preciso, que fue el azar. Pero Miguel sabía en el fondo que no era suerte, era un propósito. Era como si algo mucho más grande hubiese guiado sus pasos ese día, poniéndolo exactamente donde necesitaba estar. Y cada relincho feliz de Milagro, cada mirada tierna de Estrella, era la confirmación viva de que hay misiones destinadas a personas de corazón puro, gente que no da la espalda, incluso cuando todo parece perdido. A veces, sentado en la veranda, a Miguel le gustaba recordar aquel día en el desierto, no con tristeza, sino con orgullo, no por lo que sufrió, sino por lo que eligió hacer. Sabía que podía haber seguido adelante, que podía haber fingido que no veía nada, que podía haber dejado que el miedo ganara, pero no lo hizo. Eligió quedarse, eligió luchar, eligió creer que, incluso en medio de la mayor crueldad, la esperanza aún podía florecer. Y fue esa elección la que lo cambió todo, no solo para Estrella y Milagro, sino también para él. Y es por ello que hoy, cuando alguien le pregunta a Miguel si cree en los milagros, ni siquiera necesita pensarlo para contestar. Sonríe, mira el campo donde Milagro corre libre, bajo el cielo abierto, y dice con toda la convicción del mundo: yo no solo creo, yo vivo con ellos. Porque a veces los mayores milagros de la vida no ocurren entre ángeles y luces. Suceden en medio del polvo, del calor, del desespero, cuando alguien común elige hacer lo correcto, aun cuando parece imposible. El atardecer tiñía el cielo de rojo y dorado en aquella tarde, cuando Miguel decidió que era hora de dar un paso más. Tomó una pequeña placa de madera que había tallado con sus propias manos y caminó hasta la entrada del corral donde Estrella y Milagro solían descansar. Con cuidado, clavó la placa en el suelo. En ella, escrita con letras simples y firmes, estaba el nombre que ahora daba sentido a todo: Refugio de los Milagros, un lugar donde ninguna vida sería despreciada, donde todo ser vivo tendría una segunda oportunidad, así como Estrella y Milagro la tuvieron. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se difundiera. Pronto pequeños animales abandonados comenzaron a llegar, gente del pueblo, gente del campo. Todos traían bichitos heridos, viejos olvidados, y Miguel recibía a cada uno con el mismo amor y dedicación con que un día rescató a aquella yegua blanca en el desierto. Don Ernesto, orgulloso, ayudaba siempre que podía. Lucho, ya mayor, seguía al lado de Miguel como el fiel guardián del refugio. Y Estrella, aunque cansada por los años, parecía comprender que su sufrimiento no había sido en vano. Ahora ella era el alma viva de un lugar donde la esperanza renacía cada día. Cada rincón de ese lugar contaba una historia de superación. Un perro sin una pata corriendo feliz. Un caballo viejo jugando como si fuera joven de nuevo. Gatos, gallinas, hasta un burrito ciego encontraron allí un hogar en el que ya no necesitaban tener miedo. Y Miguel, mirando todo aquello, sabía que nada de ello era obra del azar. Era el resultado de una elección hecha bajo el sol cruel del desierto, frente al dolor y al desespero, pero guiada por la fe en lo que es correcto. El refugio de los milagros no era solo un lugar, era un recordatorio,
un testimonio vivo de que el amor es más fuerte que cualquier crueldad. Y así, entre risas de niños que visitaban el refugio y relinchos felices que resonaban en el campo, Miguel seguía su silenciosa misión, sin necesitar trofeos, sin buscar aplausos, porque sabía que el verdadero premio era ver ojos volver a brillar, oír corazones latiendo, llenos de esperanza, y ver vidas que casi se apagaron, ahora vibrando con alegría. Y cada vez que el viento soplaba trayendo el aroma del heno fresco, Miguel cerraba los ojos y sonreía, convencido de una cosa: mientras haya gente dispuesta a luchar por lo correcto, los milagros jamás dejarán de suceder. En una tarde especial, cuando el cielo parecía pintado a mano, Miguel se sentó en la veranda como siempre lo hacía. Estrella descansaba a la sombra de un árbol, y Milagro, ya un caballo fuerte e imponente, trotaba alegremente por el campo, jugando con los otros animales. Lucho, ya recostado junto a Miguel, movía la cola despacio, disfrutando de la brisa fresca. Era un día común, sencillo, pero Miguel sabía que esos momentos eran los verdaderos tesoros de la vida. Respiró hondo, sintiendo la paz en el aire, y agradeció en silencio por haber seguido su corazón en aquel día tan difícil. Y fue mirando aquel escenario, lleno de vida y esperanza, que Miguel comprendió de verdad una cosa que su madre siempre decía: los milagros no ocurren para quienes se rinden fácilmente. A veces se presentan disfrazados de problemas, de desafíos, de dolores. A veces la vida pone a prueba hasta el último hilo de coraje que tenemos, solo para ver si somos realmente capaces de marcar la diferencia. Y Miguel lo hizo, no porque fuera el más fuerte ni el más astuto, sino porque eligió actuar cuando la mayoría habría dado la espalda. Eligió quedarse cuando todo parecía perdido. La historia de Estrella y Milagro se convirtió en una leyenda en la región. Los niños escuchaban a sus padres contar acerca del día en que una yegua y su potro fueron salvados del desierto, y crecían creyendo que siempre existe una buena elección por hacer. Y eso era precisamente lo que Miguel quería dejar como herencia: la certeza de que el mundo aún tiene salvación mientras haya quien se preocupe, mientras haya quien, sin importar lo que esté haciendo, se arriesgue y elija salvar una vida. Y quién sabe, con el tiempo, esos pequeños gestos se conviertan en olas lo suficientemente grandes como para cambiar el mundo entero. Así que, la próxima vez que pienses que no puedes marcar la diferencia, acuérdate de Miguel, de Estrella, de Milagro. Recuerda que a veces el milagro no es algo que cae del cielo. A veces el milagro eres tú, y que incluso en medio del desierto más inhóspito, bajo el sol más implacable, una elección de coraje, hecha desde lo más profundo del corazón, puede salvar una vida. O dos. O quién sabe, muchas más de lo que imaginas. Esta historia no trata solo sobre una yegua y un potro. Trata sobre creer que el bien aún vale la pena, que la bondad simple, aquella que no busca aplausos, aún tiene la fuerza de cambiar destinos. Miguel no fue un héroe de prensa ni buscó medallas, pero salvó 2 vidas cuando el mundo entero dio la espalda. Y enseñó, sin discursos ni promesas, que siempre tenemos una elección. Siempre. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, el mundo necesita a más Miguels, a más personas que elijan actuar, incluso cuando nadie esté mirando. Tal vez no necesites cruzar un desierto. Tal vez tu milagro esté justo ahí, en la próxima esquina, en el próximo gesto de bondad que tengas el valor de realizar. Y cuando esa oportunidad aparezca, elige hacer lo correcto. Elige ser el milagro en la vida de alguien. Si amas las historias de coraje, de fe y de amor verdadero por los animales, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí
Cada historia es una prueba viva de que el bien existe y merece ser contado. Nos vemos en el próximo video, donde otra vida increíble te mostrará que mientras haya amor, los milagros nunca faltarán. Hasta luego.